Bueno, muy buen día, profesora y compañeros. Les vamos a explicar nuestro proyecto que está relacionado con el estudio de la fuerza de tensión en un sistema de máquina Atwood. Está conformado por Cris Giselle Moreno Ruiz, Diego Alejandro Rodríguez y quien les habla, William Santamaría. Somos los tres estudiantes del programa de pregrado Ingeniería Civil. Espero pues les guste y pues sea de su agrado. La dinámica es una rama de la física que estudia las causas de movimiento de los objetos, mientras que la cinemática se ocupa únicamente de la descripción de dicho movimiento. La primera ley de Newton explica lo que sucede cuando ninguna fuerza actúa sobre un objeto. Mantiene su movimiento original, permanece en reposo o moviéndose en línea recta a una velocidad constante. La segunda ley de Newton responde a la pregunta de qué sucede cuando un objeto se somete a una o más fuerzas. Es por esto que se concluye que si existe una fuerza durante el movimiento, es por la interacción entre el sujeto del sistema y el medio ambiente. En resumen, sabiendo que existen diferentes tipos de fuerzas, en este proyecto de investigación se estudiará la tensión, que es la fuerza aplicada a través de una cuerda, alambre, cadena o cable. La tensión es una fuerza de tracción porque no se puede empujar de manera efectiva. Esto provocaría que se afloje y pierda la tensión de la que se puede tirar. La tensión es la magnitud de la fuerza, por lo que sus unidades vendrán dadas por newtons y siempre se mide en dirección paralela a la cuerda sobre la que se aplica la tensión. Para medir el voltaje se debe hacer a través de DCL, ya que no existe una fórmula específica. Para ello se estudiarán máquinas de Atwood utilizando software de monitorización y simuladores para obtener datos de tensión de cuerda. El propósito de este proyecto es realizar un estudio experimental de la tensión aplicada a una cuerda, cable, alambre o cadena mediante el uso de una máquina Atwood, el software tracker y un simulador de GeoGebra. Esto se hará colocando diferentes masas en los extremos de las cuerdas que cuelgan en el vacío. De la misma manera, cambiando la masa del objeto utilizado. Lo que se observa en la práctica es que la tensión aplicada y el sistema están en equilibrio. Los sistemas en equilibrio se relacionan a partir de diferentes masas atadas a los extremos de cuerdas. Está diseñado para estudiar sistemas de tensión, aceleración y la importancia de la masa para alcanzar o romper el equilibrio del sistema. Pues básicamente lo que se quiere pues con este proyecto es de que ustedes conozcan un poco más de las máquinas de Output llevadas a la vida real. Una máquina de Output puede ser la parte superior de una piscina cuando eh, el tanque se voltea. Ese es un ejemplo. Y pues hay más ejemplos en los cuales ustedes eh, se van a dar cuenta de que la máquina de Output es muy utilizada en la vida cotidiana. Entonces, paso con mi compañera Cris, donde les va a explicar la siguiente parte de nuestro proyecto. Bueno, ahora vamos con los objetivos. Objetivo general. Analizar experimentalmente las fuerzas de tensión en la máquina de Atwood. Objetivos específicos. Primero, medir experimentalmente la fuerza de tensión para diferentes masas. Segundo, encontrar las curvas que ajustan los datos de las tensiones para las diferentes masas y compararlas con las ecuaciones teóricas correspondientes. Tercero, medir la aceleración del sistema en el cambio de datos de masas y comprobar este resultado teóricamente. Ahora seguimos con el marco teórico. Máquina de Atwood. La máquina de Atwood es un clásico ejemplo de la aplicación de la segunda ley de Newton. Consta de una polea fija y una cuerda inextensible y de masa despreciable que pasa por la polea y de cuyos extremos cuelgan dos masas. Primero, se considera que la polea tiene un momento de inercia despreciable cuando se estudia la dinámica de rotación. Se proporciona el dato del momento de inercia de la polea. Polea. Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción que sirve para transmitir una fuerza. Además, formando conjuntos aparejos y polipastos, sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso. La polea es el punto de apoyo de una cuerda que moviéndose se arrolla sobre ella sin dar una vuelta completa. Actuando en uno de sus extremos, la resistencia
y en otro la fuerza actuante o potencia. Tensión. La tensión es la fuerza con la que una cuerda o cable tenso tira de cualquier cuerpo unido a sus extremos, cuya dirección es idéntica a la del cable y su sentido equivalente al de la fuerza aplicada en el objeto del otro extremo, y que provoca que el cable se tensa. Se suele suponer que las cuerdas tienen masa despreciable y son inextensibles, no se pueden deformar. Esto implica que el valor de la tensión es idéntica en todos los puntos de la cuerda, y por tanto las tensiones que se ejercen sobre los cuerpos de ambos extremos de la cuerda son del mismo valor y dirección, aunque de sentido contrario. Ahora vamos con el diagrama del cuerpo libre, el DCL. Es una representación gráfica en donde se ven las fuerzas. En esta encontramos la tensión y el peso. Y la segunda ley de Newton, que es la tensión, están las dos tensiones, tensión en X y tensión en Y. La tensión en X es masa por aceleración y la tensión en Y es tensión menos masa por gravedad igual a masa por aceleración. De sistemas en equilibrio se encuentran dos condiciones. Voy a decir una, que es un sistema está en total o parcial equilibrio mecánico cuando la suma de fuerzas y momentos sobre cada partícula del sistema es cero. Y la aceleración es el nombre que se le da a cualquier proceso en donde la velocidad cambia. Como la velocidad es una rapidez y una dirección, solo hay dos maneras para que exista aceleración. Cambia la rapidez o cambia la aceleración, o también pueden cambiar ambas. Bueno, entonces vamos a explicar la metodología. Nuestro grupo pues dividió esta metodología en 5 fases. La primera fase está con el software tracker y la otra fase con GeoGebra, que a continuación pues les vamos a mostrar. En la primera fase pues eh, se debe tener claro el concepto de fuerza de tensión en la máquina Atwood a partir de una ecuación sabiendo que la fuerza es masa por aceleración. En nuestra fase 2, pues empezamos a llenar los datos de acuerdo a lo recogido en Tracker. De ahí, pues hicimos un video, utilizamos la cámara de celulares, objetos cotidianos que se encuentran en la casa, y se hacen 3 videos en los cuales se ejecuta el movimiento de dos cuerpos de masas diferentes, pues para captar cómo se comporta la máquina de Atwood con esos objetos. Aquí, como ven en la imagen, se sitúa el celular a una determinada distancia donde pueda captar bien este movimiento. Pues son recomendaciones que pues el celular se encuentra a una altura intermedia y la parte baja del plano. Antes de cargar el video a Tracker es recomendable que se recorte de tal manera que solo quede intervalo de tiempo, se calibre el video, se coloque planos de coordenadas, se dé paso a paso para que pueda capturar los datos lo más exactos posible. Después de esto utilizamos la máquina de Output. Esa máquina de Output en GeoGebra nos da representaciones gráficas de cuando la masa de la derecha es mayor a la masa de la izquierda, cómo será la su tensión 1, cómo será su tensión 2 y cómo será su aceleración. Entonces les voy a compartir en este momento la máquina de Atwood en GeoGebra. Cabe decir que pues el autor de esta máquina en GeoGebra fue Juan Pablo Campillo. Entonces, en la masa 1, por decirlo así, vamos a colocar una masa de 1 kilogramo. Y en la masa 2 vamos a colocar la mitad, 0,5. El radio de la polea uno lo puede hacer o más pequeño o más grande. Pero si ustedes pueden observar el radio, si es pequeño o es grande, no va a influir en la tensión y la aceleración, a menos de que este radio lo coloque en cualquier número determinado y la masa de la polea sí va a influir. Es decir, esta masa de la polea sí va a influir en cuanto a tensión y en cuanto a aceleración.
Entonces, ustedes pueden ver que a mayor masa de la polea, menor aceleración tendrá. Y a menor masa de la polea, mayor aceleración tendrá. Entonces, si lo colocamos en 20, tendremos una aceleración baja debido a la masa de la polea. Y así, tensión. Cuando acá tenemos al contrario, es decir, que la masa de la tensión 2 es más grande o iguales, vamos a tener una aceleración de 0, una tensión 1 y una tensión 2 iguales, es decir, el sistema está en equilibrio. Si tenemos por el contrario eh, que la masa roja es mayor a la masa verde, ustedes pueden ver que tenemos un radio de 20, a mayor aceleración, a mayor masa de la polea, menor aceleración. Y a menor masa de la polea, pues será una aceleración mayor. Pero si ustedes ven, la tensión cuando la masa de la polea es 0 es igual. Pero a medida de que yo la voy aumentando, pues esta tensión irá variando. Entonces eso es lo que es la máquina de Output. Mirar cómo por medio de representaciones gráficas, lo estamos haciendo por medio de software, pero esto también se encuentra en la vida cotidiana. ¿Cuáles son sus resultados esperados? Eh, el proyecto de esta investigación se espera que nosotros como estudiantes se relacionen las tensiones del cambio de las masas haciendo uso de las diferentes ecuaciones que intervienen en este. Entonces, bueno, una de las máquinas de Output, por decirlo así, que se utiliza en la vida cotidiana es las poleas que se utilizan en la carga, para carga y descarga de objetos en el ámbito de construcción. Se utilizan para subir, bajar y trasladar en maquinarias y materiales. Entonces, básicamente, pues ese fue nuestro proyecto. Fueron resultados que dieron y, y que se utilizan en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esperamos que les guste, esperamos que les haya llamado la atención y muchísimas gracias.